Ya estamos aquí, esto es Milenio 3 en la cadena SER. Y aquí estamos todos. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Estamos aquí, aparte de Carmen, por supuesto, Carlos Barroso, nuestro compañero, la voz de este programa. Está Katia Rocha, vuestro amigo, Iker Jiménez. Y, cómo no, el lugarteniente de la nave que va al misterio, don Carlos Nicolás. Y vamos a dar paso a un montón de llamadas. Es vuestra noche, estamos con dos buenos amigos, ahora lo vamos a presentar. Ante todo, pues yo creo que sabéis que en la radio tenemos notas, son exámenes. Sabemos que estáis ahí, pero bueno, hay unas notas que de vez en cuando, cada 3 meses... Esto nos recuerda, Carmen, la época de estudiantes, terrible, ¿verdad? Tremenda, ya gracias a Dios pasada y trabajando en estos micrófonos, que es lo mejor que hay. Pero no vuelvo a sentir esos nervios de decir, caramba, ¿qué dirá la audiencia? ¿Qué dirá el Estudio General de Medios? Ese que muchos critican y en que todo están, claro, porque es el Estudio General de Medios y no hay otro. Y ese dice que, bueno, que este trimestre, vamos a llamarlo así, Milenio 3 ha estado en todo tipo de franjas horarias, a las 7, a las 4, a las 4 y media, a las 10, en todas, bueno, no solo líderes de audiencia, sino acumulando más oyentes que el resto de la radio española. Y en esta sección, en este programa independiente, pero que forma parte de, por supuesto, el espíritu de Milenio 3, porque es Milenio 3 Madrugada, pues ha habido una sorpresa, ¿no? Ha habido una sorpresa y no me queda más remedio que daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, porque se ha producido un fenómeno que ocurre pocas veces, ¿no? Lo que llaman, bueno, pues mayoría absoluta, como si fuera a nivel político. Y lo político y lo paranormal está muy enganchado últimamente, pasan cosas muy raras. De 3 a 4 de la madrugada, Milenio 3 en la cadena SER acumula más del 50% de toda la audiencia, es decir, todo el resto de emisoras nacionales, locales, autonómicas, todas sumadas, tienen menos audiencia que Milenio 3. Y eso de verdad es un fenómeno paranormal que ocurre gracias a vosotros. Carmen, que las gracias, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Por supuesto, que sin los oyentes esto no sería posible, y que sin ellos, sin estar ellos todas las noches, nos lo demuestran con sus mails, con las llamadas de teléfono que nos hacen, con las historias que nos cuentan. Gracias, gracias y mil veces gracias por estar al otro lado. Y además que le damos importancia relativa, es una vez cada 3 meses. Si un día cambian las tornas, sabemos que algunos guerrilleros estaréis ahí y por supuesto estaremos contentísimos y siempre haciéndolo lo mejor que podemos. Y por eso a veces hacemos cosas como las de esta madrugada, que vamos a intentar, Carmen, si podemos y las fuerzas nos acompañan, porque bueno, primero, tengo ya un mazo de mails y muchos preguntan los horarios. Carmen, ¿nos recuerdas? Porque la gente todavía anda un poco despistada con tantos cambios. Hay que decir que este verano es el verano de Milenio 3, del misterio en la cadena SER. ¿Qué horarios tenemos, Carmen? Pues la gente que pedía más horas para el programa Milenio 3 lo ha conseguido. En verano estaremos sábados y domingos de 10 a 11 de la noche y luego, como siempre, lo que no cambia, el programa de madrugada. Madrugadas de domingo a lunes a las 3 de la mañana. Aquí estaremos siempre al pie del cañón para atenderos a todos. Eso nos preguntaba mucha gente, entre ellas Nora López Linares de Bilbao, que nos decía, por favor, en dejarnos claro el horario que vais a tener a partir de ahora. Pues 3 horas a la semana, creo que está muy bien. Y por eso hemos decidido hacer unos cambios. El programa del sábado, tan distinto, con noticias, con secciones, el monográfico, el tema concreto, los domingos, como siempre, y estas madrugadas, mientras podamos, vuestras llamadas. Carmen, ¿llamadas a dónde? ¿A qué teléfono? ¿De qué forma? ¿Y con qué sorteos? A un teléfono gratuito que será el 900-100-800. Que se activa ya, 900-100-800, teléfono gratuito, línea directa con Milenio 3. Y como siempre un mail al que pueden hacer llegar pues sus dudas, sus peticiones, sus quejas, como no, que es milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 con número @cadenaser.com. Y nos preguntan también, por ejemplo, ¿qué es eso de que la semana que viene, sábado, estamos en La Coruña? A ver, Carmen, ¿qué es eso de La Coruña? Pues sí, el sábado próximo, día 12 de julio, haremos el programa desde La Coruña, desde el castillo de Santa Cruz de Oleiros. Está, si no recuerdo mal, a 4 kilómetros de esa bonita ciudad de La Coruña. Ajá, pensé que estaba más lejos, fíjate. A 4 kilómetros nada más. O sea que todos los amigos que se quieran acercar hasta allí, desde Radio La Coruña, lo estarán anunciando durante toda la semana para poder conseguir esas entradas y estar allí en directo con todo el equipo de Milenio 3. Pero que es todo gratuito, pero son invitaciones que se recogen. Son invitaciones que recogerán en la radio y desde allí pues podrán ir incluso una hora antes, porque estaremos todo el equipo de Milenio 3 allí acompañando a la gente y por supuesto contestando a todas las preguntas que nos hagan. Esa es la idea, estar esta alineación, este equipo más o menos de fútbol sala, pues ahí estará Carlos Barroso, ahí estará Katia, por supuesto estaremos nosotros, estarán nuestros técnicos y bueno, pues una hora antes por lo menos estar con vosotros, con preguntas, con historias, con que nos contéis cosas y luego por supuesto un programa que ¿cómo iba a ser de otra forma? Imaginaros un castillo en el mar, porque parece que es un promontorio el que se accede por un pasadizo en La Coruña, de noche Milenio 3 y un tema, Misterios de Galicia.
Carmen, más cosas. El miércoles, para la gente que solo escucha, que es mucha, esta edición de 3 a 4, el miércoles tenemos una cita con todos los amigos, ¿no? Pues sí, este programa va de citas, y es que el miércoles día 9 de julio en la Casa de Cantabria, en la calle Pío Baroja sin número, esquina con Menéndez Pelayo, muy cerquita del Retiro, se presentará el último libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández, Tumba sin nombre. Allí estarán los dos autores presentándolo, mostrándose imágenes, documentos, incluso hay algún vídeo, creo, sí, que se va a emitir, DVD, que se va a emitir en primicia para todos aquellos amigos de Milenio 3 que se acerquen. La hora, las 8 de la tarde. Ya sabéis que tenéis una cita con todo el equipo de Milenio 3. Casa de Cantabria, 9 de julio. No os lo perdáis. 8 de la tarde, Casa de Cantabria, un encuentro con todos los amigos. Pues Carmen, repetimos teléfonos, van a ser prácticamente a las 3 y cuarto, se promete una noche de esas moviditas, porque sois vosotros quienes os vais a decir qué temas queréis, qué casos contarnos, qué historias. Si os pediría, como otras veces, que si es posible, pues hacemos la pregunta y luego escuchéis a través del receptor, más que nada porque las líneas, como se colapsan habitualmente y Carmen Porter tiene que ir corriendo a atenderos, pues suele dar problemas, así que... repetimos el teléfono, Iker. Sí, venga, vamos allá. 900-100-800, 900-100-800, teléfono gratuito. Venga, Carlos Nicolás, vámonos para allá. Bueno, pues nuestro compañero y capitán Carlos Nicolás nos pone ya este fondo 1, que significa, le llamamos fondo 1, es esos sonidos, nos preguntáis muchos por la música que utilizamos en Milenio 3, son muchas, son la mayoría, como esto que estamos escuchando, de amigos, en este caso de Francisco Rico, que lo han hecho para este programa. Se lo agradecemos en el corazón, porque nunca imaginamos que algunos sonidos como este iban a saber meternos también en eso que se llama ambiente. Estudio 1, penumbra total, y dos amigos, aún no lo conocéis más que de sobra, en Mil Aventuras, en Mil Historias, nuestro corresponsal, que era de la zona de Levante, que ahora nos acompaña en Madrid, que fue el único que estuvo aquí en una noche con oyentes, que fue una bonita experiencia. ¿Te acuerdas, Francisco Contreras? Buenas noches, Iker, buenas noches a todos los ¿Cómo estás, compañero? Bien hallado y contento, ¿no?, por esos resultados. Bonito que la gente esté ahí, ¿no? Sí, además le implica a uno tener más responsabilidad, ¿no? Donde está la noticia está la SER, donde esté el misterio estará Milenio 3. Por lo menos lo intentaremos. Seguiremos en esa misma línea, ¿no? A ver qué nos cuentan hoy los oyentes, ¿no? Que siempre además tienen sugerencias interesantes, nos tocan temas. También vamos a ir con los mails y cosa importantísima, se me ha olvidado, se nos ha olvidado a Carmen y a mí. 900-100-800, y hoy sorteamos 3 libros, importante. Sorteamos 3 libros, colección El Archivo del Misterio, un libro magnífico, autor Javier García Blanco, Humanoides, encuentros con entidades desconocidas. Un libro que repasa uno de los fenómenos más apasionantes, inquietantes y que muchos relacionan con el tema OVNI. Esas figuras a las que dedicamos un programa hace 2 semanas, que se han mostrado en todos los lugares del mundo, a todo tipo de personas. Unos hablan de imaginación, otros de extraterrestres, otros de criaturas de tiempos pasados, alucinaciones, lo que sea. Pero ahí están los humanoides, un fenómeno que parece que acompaña al ser humano hace mucho y que ahora pues está ahí siendo investigado. Y este libro, os lo aseguro, maravilloso, editorial EDAV, Humanoides, encuentros con entidades desconocidas, entre todos los que a partir de ahora escribáis a milenio3 con número @cadenaser.com o llaméis al 900-100-800. Carmen Porter, nuestra compañera, va a ir haciendo un sorteo y daremos los ganadores al final. Y a mi izquierda está un compañero que sabe muy bien lo que es la radio, que ha venido porque le hacía tremenda ilusión y a nosotros que estuviera aquí, porque don Antonio Muro, que ha estado viviendo fuertemente, creo yo, toda la historia de Belmez, que la ha seguido, pues es uno de los maestros que uno tuvo, uno de los más importantes sin duda, porque para mí significó el paso de esas radios piratas donde nos dejábamos media vida a lo que es la radio profesional en Onda Madrid, aquel programa inolvidable que seguro que muchos de los que ahora estáis escuchando escuchasteis en su época, año 94, Onda Madrid y algo hacia nueva era. Ahí estaba un equipo con Francisco Contreras, con Enrique Muro, con Lorenzo Fernández, con servidor, hicimos muchas cosas. Antonio ha sido muy importante y para mí es un orgullo, Antonio, que estés delante de ese micrófono amarillo. Buenas madrugadas, compañero. Buenas madrugadas, sí que... ¿Cómo la radio es una droga? Tú has estado mucho en televisión, de un lado para otro, haciendo un montón de cosas, pero la radio y el misterio no se olvidan nunca, ¿verdad? Esto es la sangre que llevamos nosotros dentro. Yo conozco pocos hombres de radio que después de haber estado en una situación como la que tú estás o como la que yo he estado, no quieran volver a la radio o pasen por donde pasen. Y este es nuestro caso y yo estoy encantado de estar aquí contigo. Quiero, aprovechando que es el tiempo de los oyentes, y yo soy un oyente más, felicitaros a ti y a Luis Mariano, porque verdaderamente primero me hicisteis emocionarme con un magnífico libro
con una soberbia investigación que yo creo que ha sido ejemplar en los tiempos que vivimos, que en muchos aspectos no son muy afortunados para este tipo de periodismo. Y hoy ha sido una noche fantástica de testimonios de esa vieja radio que tanto hablábamos hace un rato, que a ti y a mí nos ha gustado siempre. Qué bueno. De reconstruir la realidad para los oyentes y no de pontificar o de me lees el pensamiento, ser Antonio. más que nadie. Te iba a preguntar cómo hayamos vivido un poco esa historia, en el sentido de que ha sido un programa fuerte, ¿no? Yo creo que quien busque explicaciones y teorías quizá no es su programa, pero lo que ha ocurrido esta noche de 10 a 11 ha sido algo fuerte a nivel emotivo, ¿no? Veíamos personas muy enganchadas a esa historia, y hace poco, a micrófono cerrado, decías tú, Antonio, que caramba, ¿no? La historia de Belmez, con este libro, con esta investigación Tumba sin nombre, nos ha llevado a reconstruir un poco un pasaje de la guerra civil. Parece mentira, pero qué presente está todavía, ¿verdad? Sí, qué presente y qué doloroso recuerdo. Yo creo que afortunadamente, desde el punto de vista emocional, es un tema que está solapado. Algún día tendremos los españoles que dar el paso adelante e intentar hablar con libertad de él, pero bien es verdad que sobre todo en esos rincones que vosotros habéis recorrido, que has recorrido tú, Luis, que ha recorrido Paco, es un tema que está presente, que está a flor de piel, y las heridas son terriblemente profundas, y lo que hemos vivido, esta hora anterior que nos has hecho disfrutar a los que verdaderamente llamamos la radio, yo creo que es una hora absolutamente ejemplar, esa capacidad para transmitir las sensaciones, las emociones de los personajes, de los protagonistas, más allá de la teoría o más allá de lo que cada cual pueda tener del fenómeno, efectivamente. Antonio, Francisco, de verdad que es un placer que estemos aquí los tres en este estudio, que creo que es mítico. Aquí nació uno de los programas inolvidables que puso el misterio en toda España en el aire, que se llamaba Medianoche, Antonio José Ales. Somos hijos y muy orgullosos estamos de ese programa. Y para mí es un placer y un orgullo pasar a escuchar a los que están ahí, a los oyentes. Menudo lugar más bonito que tanto queremos Carmen y yo. Menorca. Nos llama Óscar. Óscar, compañero, buenas madrugadas. Hola, muy buenas madrugadas, Iker. ¿Qué tal estás, Óscar? Imagino que fenomenal, porque en Menorca mal no se puede estar. No, la verdad es que esto es un paraíso descomunal. Efectivamente. Pero vamos, vosotros tampoco estáis mal, ¿eh? Vuestro maravilloso programa. Qué bien. Cuéntanos, Óscar, ¿qué cuestión tienes o qué quieres comentarnos? Pues mira, estoy un poco intrigado. Me gustaría saber si os consta algún hecho paranormal en la isla de Menorca, porque vamos, nunca he escuchado que haya sucedido algo extraño por aquí, por esta isla. Fenomenal. Óscar, pues hacemos eso, digamos, ya como para que todos los oyentes que llamen al 900, 100, 800 nos escuchan, preguntáis, os damos tiempo seguro de regresar hasta el receptor y vamos contestando para que vaya todo mucho más rápido. Óscar, muchas gracias por llamar. A vosotros. Te metemos ahí en el sorteo rápidamente. Un abrazo para Menorca. Bueno, Menorca, que es un lugar mágico. Yo recuerdo, Carmen, imagino que me sentirá ese libro Menorca Mágica, ¿verdad? Menorca Mágica, un libro donde se recopilaban documentos e historias concretas de esa isla, conocida por su soledad, por su viento. Dicen a veces que el viento, dicen algunos que deforma, otros que hace, ver historias, otros que forja un carácter, y los menorquines son muy conocidos por ese viento. Hubo muchas historias, algunos incluso que hablaban de hombres peces. Un día dedicaremos un programa a hombres peces, y uno de ellos, amigo Óscar, era de Menorca. Sois infinidad, como siempre, la centralita colapsada. Juan José de Barcelona, buenas noches, compañero. Sí, Juan José, Barcelona. Vamos a ver si hay algún problema. Parece que se ha perdido Juan José. Francisco, de todas formas, no hay rincón de España. Tú que has conocido... A mí se me acaban de ocurrir varias historias que darían para un programa entero, ¿no? En las Baleares, por ejemplo, habría que investigar y habría que dedicar un monográfico al famoso Triángulo del Silencio, ¿no? Ah, exacto. Un triángulo de las Bermudas en pequeñito que tenemos en España, y que lo hizo popular y famoso Antonio Rivera, ¿no? En un libro mítico se llamaba Los 12 Triángulos de la Muerte. Exacto. Una curiosa zona donde ahora mismo incluso pasan fenómenos paranormales, como son los sonidos, entre comillas, de Mallorca, los sonidos submarinos, que todavía no se sabe por qué son producidos, en los que hay investigaciones oficiales por parte de instituciones medioambientales, ¿no? Hicimos un programa, pero... Y nunca más se ha vuelto a saber, ¿no? Estamos a la espera de conclusiones oficiales. Un triángulo que llevaría desde la parte valenciana, desde Denia hasta las Baleares, donde hay multitud de testimonios de extraños fenómenos luminosos en los cielos. Recordemos que ocurrió el caso Manises, se produce en ese triángulo, el caso Omni de Manises, y donde, pescadores, submarinistas, todo tipo de personas de toda índole social y cultural han vivido cosas que no tienen explicación. No podíamos conectar con José de Barcelona, son decenas las llamadas a la vez. Nicolás de Lugo, buenas noches, buenas madrugadas, compañero. Buenas noches. Hola, Nicolás, ¿qué quieres preguntarnos? Pues nada, yo más que nada me interesaba sobre todo
sobre los psico-killers y sobre todo el Jack el Destripador. Jack el Destripador. Sí, más que nada sobre la película, que habla que él podría ser un mormón, bueno, de un tipo de... no sé si viste la película. Depende qué película, porque hay varias sobre el tema. Desde el infierno. Sí, exactamente. Sí. Pues si quieres, además hay noticias sobre psico-killers muy recientes. Te comentamos ahora mismo, Nicolás, y muchas gracias por llamarnos. Vale, muchas gracias, de nada, hasta luego. La audiencia, Antonio, que va y... bueno, la radio recorre toda España. Psico-killers, curiosamente con Salvador Ortega hacíamos un programa la semana pasada, ni más ni menos, sobre Jack el Destripador. Hay que decirte, Nicolás, que vamos a hacer un programa. Hay un libro de Patricia Cornwell, de Ediciones B, que habla de eso, de la nueva identidad. Y nuestro compañero, que siempre está todas las madrugadas, que se llama Santiago Camacho, dedicó incluso a las muchas teorías que hay, porque nunca se supo, Antonio, ¿verdad? En el fondo nunca se supo quién fue este tipo, que es el arquetipo de psico-killer, de asesino psicópata. Y desgraciadamente también, qué terrible, qué casualidad, ¿verdad, Antonio?, que hagamos un programa la semana pasada sobre el tema de los asesinos en serie y ocurre esto que acaba de pasar, que está toda España un poco conmocionada con este tal Alfredo, ¿no? Sí, es terrible. Y yo creo que en el fondo está o subyace un serio problema social de inadaptación, y hay serios problemas que se van generando en la sociedad que estamos viviendo. Yo creo que deberíamos plantearnos realmente, porque cuando no son los psico-killers o asesinos en serie, tenemos gente, el problema de la violencia doméstica, o tenemos gente que en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro lado, le da por coger un rifle y solventar sus problemas a tiros. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar seriamente que el misterio... ¿Sobre dónde va todo esto? Claro, ¿no? Que el misterio no es solo, evidentemente, los temas que tocamos, sino que hemos acabado convirtiendo nuestra vida en un profundo pozo, en donde más vale que vayamos investigando, porque realmente existen situaciones muy problemáticas con las que a diario nos toca convivir. El mayor de los misterios, evidentemente. Yo todavía me quedo un poco a veces sobrecogido con las carambolas que hay, ¿no? Que Salvador Ortega nos explicase cómo atrapó al arropiero, cómo hacía, cómo le seguía, y que esta semana ocurra eso. Vete a saber si el propio Alfredo, yo qué sé, escuchó este programa. Tenemos mails de amigos, muchos mails de amigos que nos preguntan. Bueno, uno nos dice en concreto que habló en Almadén, en Ciudad Real, con él. Vamos rápidamente, porque vamos a hacer una pequeña pausa, con John, desde otro punto, donde estuvimos hace no mucho tiempo, una tierra magnífica, Guipúzcoa. John, desde Guipúzcoa, buenas madrugadas. Hola, buenas. ¿Qué tal, John? Pregúntanos. A ver, quisiera saber si hay algún tema de fenómenos paranormales por la zona del País Vasco, más en concreto por Guipúzcoa. Por Guipúzcoa. Sí, que no sea leyenda así, ¿eh? Que no sea leyenda, sino caso de eso, rotundo, ¿no? Sí. Venga, fenomenal, John. Te metemos en el sorteo y un abrazo. Que seis cojones, ¿eh? Muchas gracias, John. No, eso sois vosotros, esa palabra sois vosotros por seguirnos ahí fielmente, ¿no? Mira, ocurre una cosa que es fantástica, Francisco, y es que nos damos cuenta de que la gente se va incorporando, que nos piden temas de hace 2 meses, de hace 3 meses que hemos tocado ya. El día 1 de mayo hicimos un programa desde Irún, desde la frontera entre España y Francia, y allí, John, pues hablábamos de casos míticos. A mí me dices uno, y hay uno que me encanta, que yo he recogido en alguno de mis libros, en un lugar que tú conocerás perfectamente, Altos de Gainchurizqueta, en Irún. Se producen uno de esos casos ovni apasionantes. Un hombre, Manuel Martínez Portolés, obrero de la construcción, año 54, se encuentra una especie de ascensor, dice él, o de cabina telefónica, que ilumina con un faro muy cerquita de un caserío llamado Lloyd Berry, y que, caramba, le asusta, ¿no? Es las 5 de la mañana, llueve, él vive en Rentería, baja rápidamente hasta la obra, habla con el capataz, con todas las personas, y llegan hasta allí, y ya no estaba el aparato, estaban 4 huellas, y sobre todo unas huellas de pie gigantesco, de más de un 52-53, y unos muelles y unos ganchos que incluso un periódico que se llamaba La Voz de España, en Guipúzcoa en la época, reflejó en su portada ese hombre analizando los ganchos. Nunca más se supo de aquel inventario. Es uno de los pocos casos de la historia de los ovnis en el que no solo hubo ovni y testimonio, sino artefactos extraños que, fíjate qué curioso, nadie sabe dónde fueron a parar. A punto de llegar a las 3:30, esto es Milenio 3, estamos con Antonio Muro, periodista, con nuestro compañero y corresponsal Francisco Contreras. No somos sabios de nada, simplemente, bueno, queremos disfrutar con vosotros de las dudas y por supuesto que nos planteéis temas. Sabéis que tenemos una pequeña sección, las 10 líneas del 900-100-800 están colapsadas. Vamos a seguir llamando. Carmen dice que está ahí esperando que, bueno, planteéis un montón de temas, de historias, de cuestiones, 900-100-800, pero hay una cosa
que no vamos a dejar pasar. Un caso que nos intrigó y que os ha intrigado a los que habéis escrito ese milenio3@cadenaser.com. Por supuesto, seguimos pasando vuestros mails, hay un montón, ahora vamos a comentar algunos. Hubo un caso muy curioso que además tiene que ver con un invitado que tenemos aquí, con Francisco, o que a él le suena mucho. ¿Sabes, Francisco? Hay una sección que llamamos Archivo Secreto, tú lo conoces bien, donde la gente pregunta, ¿no? Pregunta cosas clásicas. Y Carlos Barroso ha querido responder a una de esas clásicas preguntas. Le escuchamos. La casa del reverendo Henry Dawson se construyó en 1860 en Essex, Inglaterra. Desde el principio sus moradores, el reverendo, su esposa y sus 14 hijos, no dejaron de contar historias sobre ruidos extraños y apariciones misteriosas, entre ellas la de una monja que deambulaba por los pasillos y jardines. Tras la muerte del reverendo Dawson, fue su hijo quien continuó viviendo en la rectoría. Pero los fenómenos extraños no desaparecieron, ni siquiera cuando llegaron los nuevos inquilinos, el reverendo Foster, su esposa y su hija. Ellos juraban y perjuraban que un fantasma había bofeteado a la mujer y la había echado de su cama. Los investigadores decidieron tomar cartas en el asunto y buscar una respuesta a tantos fenómenos extraños cuyas historias empezaban a extenderse por Inglaterra como un reguero de pólvora. El Times de Londres publicó un anuncio pidiendo voluntarios para pasar varias noches en el edificio. Unas 40 personas decidieron aceptar el reto. La mayoría fue testigo de momentos espeluznantes. De nuevo los ruidos, las luces misteriosas, las figuras extrañas. Una pastilla de jabón golpeó con fuerza a uno de los escépticos invitados. Otro observó cómo un termómetro bajaba de golpe 10 grados, sin ninguna explicación razonable. En 1939, la rectoría de Borley sucumbió pasto de las llamas. Una excavación en el lugar permitió descubrir una tumba en la que solo había algunas medallas religiosas y el cráneo de una mujer. Una investigación posterior permitió completar el círculo. En el siglo XVIII, una monja francesa abandonó su convento y se fugó con su amante a Inglaterra. Una vez allí, el hombre la estranguló y la enterró bajo el suelo. La monja de Borley no descansó en paz antes de que se descubriera su tumba, pero después tampoco. Visitantes recientes del lugar en el que se alzó la abadía aseguran haber revivido los mismos episodios de ruidos extraños, luces misteriosas y bajada brusca de temperaturas. La historia continúa. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Era la historia de la abadía de Borley, uno de los grandes clásicos. Francisco, tú hiciste un libro en ese archivo del misterio, de edad, llamado Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio. Menudo caso, de poner los pelos de punta, Hombre, la casa más encantada de Inglaterra. La llamaba... ¿Y eso significará ser la más encantada del mundo? Claro, digo yo, ¿no? La más encantada del mundo. Harry Price fue quien puso ese anuncio en el Times solicitando personas escépticas para investigar, y allí estuvo investigando, ¿no? Y se produjeron... Hubiese sido fascinante estar allí como periodista. Tenerlo ahora. Hay una imagen que tengo en la mente, que es que 2 reporteros del rotativo Live fueron allí para cubrir informaciones cuando esa abadía se quemó, que fue presagiado además en unos mensajes que aparecían en las paredes de una forma increíble e insospechable. Bueno, 2 reporteros fueron allí, hicieron un artículo y tomaron una imagen de un ladrillo volando directamente, ¿no? La casa más encantada de Inglaterra y del mundo. Nos preguntaban a milenio3@cadenaser.com. David nos decía si existe una película sobre el santuario, sobre la historia del santuario de cabeza que recogíamos en Tumbas en Nombre. Evidentemente se llama El santuario no se rinde, le hizo Arturo Ruiz Castillo y le protagonizaba un galán de la época, Alfredo Mayo, en los años 40. Mucha gente hablando de las caras. Si es verdad que uno se parece a la madre y otra al padre, bueno, al padre realmente, la cara de bigotes. Nos lo preguntaba un hombre de Jaén, del pueblo de Sabiote, José Ramón. Nos preguntaba Manuel Fernández Godoy por objetos fuera del tiempo, huellas, cosas que no se corresponden, tecnología en la antigüedad. De esto en nuestra época del programa de Onda Madrid, ¿verdad, Antonio? Tocamos también algunos temas. Hay por ahí objetos fuera del tiempo, se podría hacer un museo con ellos, ¿no? Se podría hacer un museo, hay muchos, es decir, de las famosas huellas en donde existe una aparente convivencia entre seres humanos y, bueno, lo que se conoce comúnmente como animales de la época de los dinosaurios, el famoso cráneo con una bala perfecta impresionante en la Unión Soviética, los famosos cráneos de cristal
de una tecnología no superada todavía, y existen varios. Se han encontrado en vetas carboníferas, por lo tanto de cientos de miles de años, piezas metálicas, tornillos y similares. Es decir, hay una amplia gama que quizás algún día sea bueno recopilar, porque detrás de todos ellos hay siempre una bonita historia de su descubrimiento, y yo creo que es una de las facetas más interesantes para el investigador, porque ahí están realmente respuestas, o más bien preguntas, porque lo que dejan en el aire son preguntas a de dónde somos, o si esta raza en la que actualmente vive tuvo antecedentes antes de las glaciaciones. Haremos un programa sobre ese misterio. Preguntas que queden ahí, como la que ahora nos hace Pedro Soto desde Alicante. Pedro, compañero, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Pedro, ¿estás viajando o algo? Te vimos ahí... Sí, no, estoy aquí al lado en la carretera, sí, hay mucho ruido. En la carretera, fenomenal. Pues buena ruta. Pedro, cuéntanos, pregúntanos. Bueno, era para que, por ejemplo, expusieras lo que era la España mágica, como la de Atienza, y Milenio 3 la recorriera y la ofreciera luego pues a los oyentes y a todos. Qué buena idea. Pues te vamos a contar porque va a haber novedades a ese respecto. Gracias, Pedro, por llamarnos. A ti. Un abrazo. Un saludo. Adiós. Pues precisamente el sábado vamos a tener una sección que lleva Carmen Porter, que se llama Descubriendo la España Insólita, o España Insólita, y es la idea de Pedro Soto, cómo marcaron esos libros de Juan García Atienza, España Mágica, y el sentido de esos libros, ¿no? Descubrir fiestas, tradiciones, enclaves, misterios. Y empezamos porque hoy ya a estas horas, el 7 de julio, San Fermín, una fiesta llena de rituales, y empezamos ayer con un viaje fantástico por Navarra. Cada semana, cada sábado, Carmen va a realizar una ruta buscando lo más extraño para que todos vosotros, desde donde estéis, viajéis en busca de esa España insólita. Nos vamos a un lugar mágico. Yo tengo el deseo, de verdad, de hacer un programa con público, porque eso sí que es una ciudad de misterios. Toledo, ahí está Juan, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Quique. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Felicidades a vosotros, porque creo que estamos en una buena, porque cada vez somos más los que, bueno, queremos saber algo del misterio, y eso es bueno, y de forma digna, de forma no como hacen habitualmente en la televisión, esas chabacanerías que suelen hacer. Juan, cuéntanos, pregúntanos, somos todo oídos. Bueno, pues te quiero preguntar sobre mi ciudad, sobre Toledo, ¿no? Los casos más interesantes que hayan ocurrido en mi ciudad, y sobre todo, y especialmente en un pueblo que se llama Ocaña, ¿no? Que creo que tiene mucha historia. A ver si puedes rescatar algo de ese pueblo, ¿no? Alguna historia, ¿no? Fenomenal, Juan, pues vamos con ello. Nos escuchas a través del receptor. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Iker. Qué buena gente desde todos los puntos de España. Hemos viajado ya en un minuto a Lugo, Menorca, Toledo, Alicante, Guipúzcoa. Bueno, es que habría que resumir mucho sobre Toledo, ¿no? Una ciudad mágica donde las haya. Se hablaba de la cueva de Hércules, se hablaba sobre todo, Antonio, de una ciudad, bueno, aparte de la historia que había ahí, ¿no? Llena de pasadizos, ¿verdad? Hay una tradición en Toledo llena de túneles, de cosas que se interconectaban entre iglesias, de mucho misterio, de extraños rituales, tradiciones, órdenes. Toledo es para recorrerla de arriba abajo. Yo creo que es todo un gran misterio y un gran ejemplo y un gran enigma, cada uno en la época histórica en la que lo queramos situar. Pero han ocurrido tantas cosas y tan maravillosas de convivencia entre culturas que es natural que allí se den cita cientos de enigmas que entrelazan probablemente las tres religiones más importantes que han existido y que existen. Toledo. Fran, hay un montón de misterios concretos en Toledo, además, ¿no? Toledo es la ciudad ideal para hacer un repaso sobre lo que conocemos como masonería, que no dejaban de ser aquellos gremios de albañiles, constructores de catedrales, y que se conocía, o que se conoce como masonería operativa, ahora es especulativa, ¿no? Donde cada logia tenía sus signos, su simbolismo, su forma de ver el mundo hecha en piedra, ¿no? Pero sería bonito hacer un programa allí, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Y acercarnos a un pueblo que se llama Huecas, donde en los años 90 hubo un caso de aparición mariana del que se ha hablado muy poco. Es un reportaje pendiente para Milenio 3, en el que 3 niñas tuvieron una serie de incidentes sobrenaturales escandalosos, o incluso con estigmas, en ¿no? Ocaña, con dermografías. Incluso en Ocaña, donde nos preguntaba concretamente Pedro, hay historias muy concretas de la Inquisición, terribles, que siempre que hay Inquisición y procesos en que se genera luego unas leyendas, que hay de todo. Habría que hacer un programa. Y también con nuestro compañero Fernando Ruiz de la Puerta, allí en Toledo, queremos hacer una investigación, porque hay algunas de las psicofonías más terribles que yo en mi vida son en el Alcázar. Y ahora me viene a la mente de repente, fíjate, el santuario de... Exacto. Fíjate, Antonio, hay unas que, bueno, dicen fascistas, terrible, gritando, y fue en un santuario, en un asedio, igual que el de la cabeza
del que hablábamos esta noche. Volvemos a Barcelona, la ciudad condal. Jesús, buenas madrugadas. Hola, buenas noches, Ike. ¿Cómo estás? Bien, y una vez más felicitar a ti y a todo tu equipo por este maravilloso programa que nos haces pasar un buen rato hasta. Pues ese es el objetivo, el único objetivo. Muchas gracias, Jesús. Mira, que somos un montón de guardias de seguridad que te vimos y quisiera hacerte una pregunta. Dime. Siempre me he hecho esa pregunta y a ver si cómo me lo podías contestar sobre el tema OVNI. Yo siempre me he preguntado ¿por qué los gobiernos de los países nos ocultan el tema OVNI? ¿Por qué nos ocultan el tema OVNI? Sí, Caramba, Jesús. Es la verdad. Menudo programa. Te prometo un par de programas sobre el tema, pero te intento contestar ahora, o te intentamos contestar brevemente. ¿Vale, Jesús? Un abrazo fuerte. Igualmente. Bien. Oye, y un saludo muy grande a todos esos compañeros de seguridad que sabemos que son fiel audiencia. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Bien. A ver cómo contestamos a esto, ¿no? Vale cualquiera de las teorías que se pueda imaginar. Claro. Quiero decir, desde la... No. Dime tú una, Antonio. Sí. Según tú, si te digo a bocajarro, como periodista que eres en un titular, ¿por qué crees tú que los militares españoles, en concreto, vamos a España, censuran, ocultan información? Y luego tú, Francisco. Hombre, esa me la pones fácil. ¿Por qué los militares españoles censuran? Es porque siguen directrices de los militares americanos. Quiere decir, no... Buena respuesta. ¿Y por qué? No, bueno, y ahí ya entraríamos en más posibilidades. Es evidente que el rastro de lo que ha sido la historia OVNI nos habla de posibles intercambios de tecnología y que por lo tanto podría haber un intento restrictivo de esos conocimientos, traspasarlos. También es evidente la interpretación sociológica. Está la humanidad preparada para asumir que puede haber otras razas y que no necesariamente sean como las que nos pintaba Spielberg, sino a lo mejor las hay también de otro tipo. Y por lo tanto, en un mundo en donde enseguida acabamos cayendo en sectarismos, en milenarismos y acabamos perdiendo la cabeza con una cierta facilidad sin demasiadas excusas, como hemos visto hace un rato, pues lo único que nos faltaba a lo mejor era el vernos presionados psicológicamente por la existencia tremendo que se podía provocar, ¿no? Por la existencia de otras civilizaciones, pues no lo sé. Francisco. Hombre, que hay una censura y un ocultamiento está claro, ¿no? El ejemplo más claro lo tenemos en el caso del 11 de noviembre del 79, TAE 297, el Lerdo de Tejada se encuentra con un artefacto volador no identificado. De ahí surge la primera interpelación parlamentaria a cargo de Enrique Mújica, actual defensor del pueblo, asesorado por Juan José Benítez en octubre de 1980, en la que se pregunta en el Parlamento al presidente del gobierno qué demonios sobrevoló aquella madrugada del 11 de noviembre del 79 el espacio aéreo español. Todavía estamos esperando una contestación. Todavía sin respuesta. Ese presidente, Adolfo Suárez, que vivió según los informes militares del ejército español, tuvo sus más y sus menos con un objeto volante no identificado. Vamos rapidísimo y volvemos a Barcelona de nuevo. Ahí está Juan José, creo que ahora sí. Juan José, buenas noches. Buenas noches, sí, ¿qué hay? Hola, Juan José. Encantado de saludarte. Encantados nosotros, todo el equipo. Cuéntanos. Pues mira, yo quería saber sobre la Gran Pirámide y el efecto relámpago que cuentas en el libro. Fenomenal. Vamos a intentar contestarte y además, ahí sí, Juan José, novedades importantes, ¿vale? Un abrazo fuerte. Ahí igualmente un abrazo. Qué cantidad de gente, qué cantidad de amigos. El efecto relámpago, bueno, pues os digo, este verano también va a tener algo de Egipto, porque tanto Francisco Contreras como Luis Marino Fernández, nuestros corresponsales, van a estar en el país de los faraones. Vamos a hablar, como intenta hacer siempre Milenio 3, desde el lugar de los hechos. Vamos a hablar de eso, todo ese enigma que ha ocurrido con Nefertiti. Vamos a hablar, os dedicaremos un programa entero a ese faraón hereje Akenatón, que parece que cambió todos los conceptos en un lugar como Egipto. Y Francisco, rapidísimamente, por favor, ¿qué es eso del efecto relámpago? El efecto relámpago, bueno, es supuestamente o presuntamente es la capacidad una de las capacidades geométricas que tiene la pirámide, ¿no? En determinado día del año, creo que es en febrero, al caer el sol, justamente el efecto luces y sombras hace que se vea la geometría real de la Gran Pirámide, ¿no? Y aparece uno de sus lados dividido en dos. Pero bueno, yo espero que, como decías, nos vamos ahora Luis Mariano y yo para allá. Espero traer noticias frescas, sobre todo de algo que pudimos narrar aquí. Fuimos la única cadena de radio que lo hicimos y el único programa que fue lo de Gato. ¿Tú estabas allí? Traer noticias frescas sobre qué pasa con esa puerta de Gattenbrick, cuándo se va a volver a investigar, cuándo se va a meter otra vez ese robot para ver qué hay detrás de lo que se encontró, qué datos tiene National Geographic que no ha contado, que los hay muchos. ¿Os acordáis cuando nuestro compañero Francisco estaba allí metiendo el micro amarillo en el momento en que aquel robot se metía hace menos de un año? Estuvimos para contarlo y todo lo que ocurra lo contaremos, prometido.
La provincia del misterio en estas últimas horas, Jaén. Ahí está Dani. Dani, buenas noches. Buenas noches. Dani, cuéntanos. Pues quería preguntar por el Santo Rostro que hay en la Catedral de Jaén. Caramba, qué bueno, qué enigmático. Para ver si coincide con la Sábana Santa o con el que hay en Roma. Fenomenal, Dani, te contestamos inmediatamente, ¿vale? Un abrazo fuerte para todo Jaén. Igualmente. Carmen Porterillo, que nos hemos recorrido Jaén últimamente, yo no sé, Carmen, ¿cuántos viajes? A ver, me dice que muchos con la mano. Allí está recogiendo vuestras llamadas, no dejan de llegar. En las 10 líneas que hay ahí están colapsadas y os lo agradecemos mucho. Además, es bonito porque vamos haciendo un viaje por España. El Santo Rostro de Jaén, una de las figuras más extrañas de tipo bizantino. Y te voy a decir una cosa, Dani. La primera cara de Belmez, esa que ahora, según nuestra investigación, se parece a la del padre, con 2 bigotes muy recios, ojos. Todo el mundo pensaba que era el Santo Rostro. En el Santuario de la Cabeza, muy cerca del lugar de la matanza, hay una imagen del Santo Rostro, pero creo que quizás hay datos confundidos, porque no es que sea igual que el de la Sábana Santa, ni mucho menos. Eso es el Santo Sudario de Oviedo, que es un pañolón con sangre que parece que se interconexiona. Lo que es el Santo Rostro es una especie de icono antiquísimo, extrañísimo. En Alicante hay uno parecido, el Santo Rostro de Alicante. Y un día, de verdad, en cuanto a los milagros, cosas increíbles que ocurrieron en torno a esta figura que se custodia en la Catedral de Jaén, maravillosa Catedral de Jaén, pues haremos un programa prometido, Dani. Ana desde Madrid, buenas noches. Ana, buenas noches. Ana, vamos a ver si responde. Ana, buenas noches. No, parece que tenemos hoy algún problema en las líneas. Hablábamos del Santo Rostro de Jaén y del Santo Sudario de Oviedo, Francisco, que tú conoces bien, sí. Porque, bueno, parece que es una especie de puzzle que se encaja con la Sábana Santa. Eso sí que ¿podríamos afirmar tanto? Y se afirma, y además se hizo una investigación en los años, a finales de los años 80, 89, 90, por parte del Centro Español de Sindonología, digna de película, digna de la serie CSI, en el cual con médicos forenses se determinaba que era una pieza que encajaba a la perfección, como si se tratase un puzzle con la síndone italiana, ¿no? Con la Sábana Santa. Sí te voy a decir una cosa, lo que me parece interesante, ¿no? Y es viajar con las reliquias, en este caso con la Sábana Santa y con las Verónicas por toda España, es de una riqueza tremenda. Hay 23 copias 23 que se produjeron o se realizaron cuando era propiedad de la Casa de Saboya, de la Sábana Santa, y que están repartidas por toda España: Valladolid, Madrid, Valencia. En Zamora hay alguna, no sabemos, ¿no? Creo que no. Es que en Zamora está Jaime, que nos llama desde allí. Jaime desde Zamora, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas. Enhorabuena por la encuesta de medios. Muchas gracias. Jaime, cuéntanos. Pues os quería comentar mi experiencia con la Ouija hace años. Caramba, te escuchamos. Pues mira, me pasó una cosa muy rara. Hacía sesiones bastante frecuentemente. Tenía yo 14 o 15 años. Y de repente empezó a salir siempre HI. Y nada, la verdad es que empezaron a pasar cosas raras donde hacíamos las sesiones, que era en mi casa, a desaparecer objetos y se cambiaban cosas de sitio, no sé, unas cosas muy raras. Y luego, pues en un programa que había en la televisión gallega de aquellos años, se llamaba La Noche de las Campanadas, una vez en una sesión de Ouija en directo, resulta que estaban intentando conectar y de repente salió un espíritu que decía llamarse HI. Y dieron por finalizada la sesión y explicó el chico que por lo visto HI, que podía ser un espíritu burlón o que verdaderamente era el nombre que usaba el diablo para ponerse en contacto con la gente a través de la Ouija. Caramba, nos dejas un poco helado. Jaime, creo que nuestros amigos quieren contarte dos cosas muy rápidamente. Un abrazo fuerte. Venga, muchas gracias. Antonio apuntaba cosas. Antonio, la Ouija, peligrosísimo, ¿no? Hay que decirlo así de claro. HI, nunca he oído esta historia desde Zamora, Jaime. HI, yo nunca sabía que eso fuera Satanás ni nada de eso. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha leyenda urbana, pero desde luego el tablerito es peligroso, ¿no? Sí, yo quiero agradecer esta llamada porque realmente marca un poco los límites, ¿no? Él hablaba de 14, 15 años. Yo me consta que se toma como un juego por muchos adolescentes, desde los 12, desde los 13 años, y yo desde aquí quiero afirmar rotundamente que no se trata de un juego, que la Ouija no es tanto la gente que lo hace como el estado mental en que cada uno lo hace, que se pueden encontrar ciertamente respuestas cuando uno es maduro, cuando está preparado para la vida y cuando está equilibrado, y desde luego no en una circunstancia problemática de su vida, pero que si uno no está bien preparado, si uno no está psicológicamente maduro, que es lo que suele pasar a los 13 años, la Ouija es una puerta a una realidad que realmente puede entrar como un auténtico ciclón en la vida de cada uno y producir profundos desequilibrios que acaban en algunos casos, y lo conocemos, en la muerte de los protagonistas.
pues más claro, agua. Santander, otro lugar maravilloso, lleno de misterios. Dentro de poco nuestras rutas irán por allí. Ahí está María. María, buenas madrugadas. Sí, buenas madrugadas. Hola María, cuéntanos. A ver, mira, quería preguntarte, a ver si te lo puedo explicar concreto y claro. A mis padres y a mí, yo soy hija única. O sea, mi padre pidió un piso de protección oficial, se nos fue concedido, nos fuimos a vivir a él. Y mientras estábamos viviendo allí, yo hice amistad con gente pues de esa zona, ¿no? Y me contó que ese piso había estado parado durante las obras 2 años. Y allí había habido pues mucha gente que se quedaba a dormir, vagabundos, pues drogadictos, y que en una ocasión hubo una pelea entre 2 drogadictos y hubo un muerto. Entonces te digo, en ese edificio ha habido 5 suicidios en 8 años, bastantes muertes, normales, pero muertes, y el problema que yo tengo hoy es que ya pienso que estoy loca porque no puede tener sentido. ¿Tú vives allí ahora, María? Nos tuvimos que ir. ¿Por qué? Es que era ¿Porque os impactaba la estadística esa de suicidios o porque ocurrían fenómenos extraños en la casa? No, esto mis padres nunca le han dado importancia, pero yo sí. Pero el por qué nos fuimos, pues porque fallaban las bombas del agua, fallaban los ascensores, siempre había problemas con cosas de la comunidad. Perfecto, María. Vamos a intentar... Dime. ¿Puede tener algo que ver con que la persona que murió fuera en la planta mía y que nosotros a partir de eso, digamos, como se suele decir habitualmente, como si nos hubieran echado un mal de ojo? Te entendemos perfectamente, ocurrió justo donde vosotros vivíais. No te preocupes, María, que creo que tenemos al invitado perfecto para comentarte temas de casas, ¿vale? Vale. Un abrazo muy fuerte. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, pues ya sabéis que Francisco ha hecho ese libro magnífico, que además es un éxito, Casas Encantadas. Yo tengo que decirlo, uno de los mejores trabajos que yo he leído, porque no hay mucho tampoco. Además es que es curioso en un país donde tanto fenómeno ha habido de ese tipo. Difícil de contestar, sobre todo tranquilidad, ¿no? Y que el mal de ojo solo existe en quien se lo cree, que tranquilidad absoluta, María, que no pasa nada. La magia solo funciona si tú entras en el juego de creer. Exacto, la magia. Que eso, como decía Antonio ahora mismo, es la espiral del peligro. Pero... ¿podría ser normal lo de...? Hay varios casos en los que parece que hay casas malditas, entre comillas. Muchos de ellos los expongo en el libro. Calle Mesones número 4, Diputación de Granada, que más te diría Auditorio Nacional de Madrid, un despacho muy concreto donde está la Joven Orquesta, Paseo de la Alameda, el Hospital de la Cigüeña, actual Consellería de Bienestar Social. Es decir, lugares e inmuebles donde ha sucedido o ha pasado algo muy trágico y donde esa energía, sabes que no me gusta decir esta palabra, ¿no? Bueno, ese sentimiento, ese dramatismo queda entre sus paredes. La calle Luna, aquí en Madrid. Pero sobre todo para ella, para María, que se despoje de esa historia, tranquilidad. Absoluta. No tiene nada que ver. Yo he estado en miles, he pasado miles de horas en Casas Encantadas. Miles de casas sería mucho, pero miles de horas seguro. Miles de horas en Casas Encantadas. Y no te ha pasado nada. Aquí estoy, vivito y coleando. Vamos muy rápido a Tenerife. ¿Cómo iban a fallar las Islas Canarias? Tenemos allí a Emilio. Emilio, buenas noches. Buenas noches, sí que... Emilio, encantado de estar contigo. Sí, más de una vez, alguna vez te he llamado. Cuéntanos. Mira, he notado yo desde esta noche que te he escuchado sobre el tema de las caras de Belmez, porque yo desde el diario pues lo recuerdo y lo sigo el tema. Creo que estás, y aunque pienso que algo estarás ya haciendo, a pesar del libro, que creo, y yo insisto, de que falta algo después de 30 años o 32 años de que estas caras siguen. Se ha dado un gran paso con relacionar con la familia y con las fotografías, digo, de la familia muerta. Entonces creo que siguen las caras, aunque están a punto de desvanecerse, incluso yo lo noto en mi forma de ser, de que falta algo por resolver. Que falta alguna clave, ¿verdad? Sí, falta una clave y yo la siento y creo que la tiene la hermana. ¿La hermana? Sí, en el sentido de que esas caras están ahí como una manifestación que necesitan algo, bien no sé, de algo importante, bien del familiar o bien del gobierno o bien de algo... Vamos a ver, Emilio... Creo que te falta rematar y es muy importante que creo que estás en ello. Vamos a ver si lo logramos, Emilio. Un abrazo muy fuerte, compañero, gracias. Vale, hasta ahora.
Vamos muy rápido, Emilio, yo creo que con un planteamiento inteligente, sabe que quedan ahí unas claves, vamos a ver si entre todos logramos descubrirlas. Seguimos en las Islas Canarias, creo que es Pedro, perdón, me dice Carlos Nicolás. Pedro, también en Canarias, buenas madrugadas. ¿Pedro? Menuda noche que tenemos hoy con los teléfonos, parece que hay... Óscar de Bilbao, pasamos a Bilbao rápidamente como una centella. Bilbao, Óscar, buenas madrugadas. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Primero felicitaros. Muchas gracias, Óscar. Y mi pequeña duda era sobre el tema que habéis tratado hoy, sobre las caras, si hay algún libro, si quería saber si hay algún libro, y luego sobre aquí, concretamente en Bilbao, si conocéis algún caso, no sé, algo... Muchísimos, para hacer un programa en Bilbao, A ver si hacéis uno, porque es que no conozco ninguno. Venga, fenomenal, te contamos dos brevísimamente y te ponemos antecedentes sobre las caras, ¿vale? Un abrazo, Óscar desde Bilbao. Cerramos ya los números, siguen llamando porque... Queda una llamada todavía, ¿no, Carlos? José Manuel de Lanzarote, que antes era el que no entraba, la cantidad de llamadas es increíble. Bilbao, un sinfín de casos, un sinfín de historias. Libros de las caras, pues el último que hemos hecho, Tumba sin nombre. Antes de eso teníamos también uno muy difícil, Las caras de Belmez, sin más ni menos, de José Martínez Romero, años 70. Y pasamos a la última, porque Carmen tiene que venir con el sorteo rápidamente, no hay tiempo para más, las centralistas colapsadas, y nos seguimos quedando en Canarias. Sobre Bilbao, ojalá hagamos un programa porque hay sinfín de historias, sobre todo tipo ovni, los ovnis de Gallarta, o el ovni grabado con sonidos en Zurbaranbarri. Historias apasionantes. Allí tuvimos a un gran periodista, JJ Benítez, que ahora ya no está en Bilbao, pero que hizo una gran labor. Muy rápidamente, en Lanzarote. Buenas noches, compañero. Cuéntanos muy rápido, que estamos ya a punto de acabar. Cuéntanos. Sobre Franco, ¿por qué le tenía tanto odio a las sociedades masónicas? ¿Por qué intentó ingresar por 2 veces en las sociedades masónicas y lo rechazaron? ¿Y por qué no nos explicas un día en un programa a las sociedades masónicas españolas por qué Franco les tenía tanto odio? Oye, perfectamente resumido, compañero. Un abrazo muy fuerte, lo haremos. Gracias, Iker. Hasta luego. Nada, muy rápidamente. Franco intentó ingresar como miembro masón, su padre era masón, y quizás ese rechazo a la masonería venía por ahí. Poca cosa más, es decir, el ser rechazado, bueno, quizás supuestamente o presuntamente produjo esa persecución que hubo contra la masonería en España. Una masonería además que entra, creo que en 1723 oficialmente, ¿no? Pues ahí estuvo la historia. Hubo incluso un librito que yo encontré en Zaragoza, ¿por qué Franco quiso ser masón o algo por el estilo? Bueno, intentaremos hacer un programa con los especialistas, por supuesto, digamos, ensalada de opiniones. José Manuel Gutiérrez, por ejemplo, nos decía, pero no hay nada en el código de la Biblia que sea bueno. Pues sí, hombre, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna es un hecho histórico bueno, ¿no? Es un acontecimiento importante. Los datos que reflejan dónde está Bin Laden, si esto lo reflejan, claro, también sería un buen dato. Y, por ejemplo, no es bueno, fijaros qué enigmático, él dice, el código, lo que sea este programa, dice, ¿quién escribió el código? O de dónde surge la clave de todo esto. Dice Lisán, que es un lugar muy cerquita del Mar Muerto, y dice obeliscos. Hace no mucho estábamos enfrente del obelisco inacabado en Asuán. Los obeliscos tienen mucha información. Bueno, son temas apasionantes. Lo que pasa que, ¿con qué nos quedamos? Con esas cosas de catástrofes, el 11 de septiembre, y es lo que más queda. Pero yo creo que hay que hacer un caso, como digo, relativo. Pongamos distancia. Son opiniones, es un programa informático, y ahí está. David Rico nos decía, mi nombre es David, soy fiel oyente del programa. Una anécdota o serendipia mía con su programa. El asunto es que el otro día encontré el código secreto de la Biblia, la primera versión, en un centro comercial. Esa noche, al encender la radio y comenzar a leerle el libro, escucho un anuncio que presenta el programa en el que vamos a tratar el código secreto de la Biblia. Justo en el momento en que abría el libro. Pero es que hace una semana, el sábado pasado creo, el día que estabais en el programa en Galicia, yo pensé que cuando estaba a punto de acabar, algo sobre los ruidos de Mallorca. Sí. Y justo cuando lo pone, inmediatamente hablamos de los ruidos de Mallorca. Bueno, serendipias, casualidades imposibles. Yo lo que veo es mucho afecto por parte de vosotros. Todos nos decís que estáis enganchados. Nosotros estamos enganchados a vosotros, a vuestras preguntas, y creo que estamos haciendo algo que es aprender todos de todos. Y claro, estas cosas pasan. Cuando uno sigue Milenio 3 con todas las de la ley, pasan estas cosas, Carmen. Otra serendipia de Eugenio, también precisamente con el código secreto de la Biblia. Dice que anoche estaba viendo la película Código Omega, se preguntaba si hablaríamos en Milenio 3 sobre el tema, hoy con el programa, y se lo encuentra. Increíble. Julio Plaza del Olmo dice, tengo una pregunta al respecto del tema que habéis tratado. ¿Qué es eso de que se coge la Biblia original, se eliminan los espacios, se forma entonces una matriz
Y entonces se juega la sopa de letras a encontrar textos, fechas, qué criterio se sigue para establecer el ancho y la longitud de las filas y las columnas. Claro, es que eso, mira, yo lo que está muy claro es que vamos a tener que hacer otro programa. Yo os emplazo a otro programa con varios especialistas a la vez, a favor y en contra, porque os parece un debate sobre lo que hemos vivido con el código secreto de la Biblia. Lo hemos dicho, es una especie de matrices de sopa de letras. No es que la Biblia original se quite los espacios, es que dicen que la original de verdad no tenía espacios. Y a partir de ahí se pone un código, un escaneo de letras que encuentra, por ejemplo, la palabra luna en caracteres hebreos. Sabéis que no hay vocales en los caracteres hebreos, pero la palabra luna en hebreo. De repente esa luna, en el mismo ancho largo que se determina, en una especie de folio correspondiente a esa luna, aparecen otras palabras, y otras palabras proporcionadas, con la misma distancia, igual. Esas palabras, por ejemplo, eran Armstrong o la fecha, año 69, increíble. José Fernando Cerezo hace una reflexión y nos dice: tengo una prueba para ver si el mundo se acabará en el 2006. Si el mundo se acaba en el 2006, después de ese año no vendría nada más codificado en el código secreto de la Biblia, ¿no? Es decir, que si viene alguna predicción después del 2006, es que no se destruirá la humanidad. Pues no lo sé, pero creo que no viene nada después del 2006, pero bueno, habrá que mirarlo. Desde luego hace falta otro programa. Muchos oyentes que nos preguntan dónde se puede encontrar ese programa que decodifica las letras. Hay que decir que es que está en hebreo. Claro, va a haber una versión en español, informaremos puntualmente y daremos la campanada. Incluso, Carmen, fíjate, te lo digo desde ya. Milenio 3, dejadnos, bien más lógico, un par de meses, y vamos a sortear y a regalar entre algunos compañeros el programa, ¿qué te parece, Carmen?, del código secreto de la Biblia. Ahí es nada. Y Carmen, voy a dejar que te vayas porque a partir de ahora, ¿a dónde hay que llamar? ¿A dónde hay que conectarse rápidamente? Un teléfono gratuito para conectar con nosotros. Es el 900-100-800. 900-100-800. Las líneas abiertas desde ya. Si no os lo cogemos, de verdad, esperad un poquito. Sois muchos amigos los que queréis hablar con nosotros. Pero de verdad, que algún día os lo cogeremos y podréis entrar. Es que luego me echan la bronca. Y claro, que Carmen, no me lo coges. Carmen tiene que hacer como la monja de Ágreda, desdoblarse, irse rápidamente junto a Carlos Nicolás y empezar con los teléfonos. A partir de ahora, 900-100-800, teléfono gratuito. Queremos escuchar, cuidado, no solo queremos hablar del código de la Biblia, sino de peticiones, sugerencias, preguntas, ideas, casos. Y Carmen, mira, te voy a poner para ti. Michael Drosnin, antes de despedirse, el buen hombre, está en inglés, pero más o menos dice que un saludo para todos los amigos oyentes. Milenio 3, dice el hombre, nos lo decía así. Michael Drosnin, primera entrevista realizada en un medio en español. This is Michael Drosnin, author of the Bible Code. I want to say hello to everyone in Spain, to all the listeners of Milenio 3. Milenio 3, la otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Decía que lo teníamos, Milenio 3, Milenio 3, lo decía Michael Drosnin. Cómo hemos disfrutado con este hombre, se nos ha puesto el pelo de punta también. Sobre todo porque las noticias parece que, caramba, que es que van en esa línea, ¿no? En que el mundo, desde luego, no está en uno de sus mejores momentos. Aunque yo personalmente, llamadme positivo en exceso, optimista, lo que queráis, pienso que todo esto es un tema apasionantemente periodístico, pero que todo tiene que ser muy relativo. Cuando digo no me lo creo, es que creo que me parece demasiado las coincidencias. Y sobre todo es que ningún profeta de los que ha dicho el fin del mundo, Ignacio de Alcalá, Nostradamus, Amalek, ninguno ha acertado. Y yo creo que el fin del mundo dependerá no de los profetas, sino de nosotros, de encauzarlo para bien o para mal. Todavía estamos a tiempo, ¿no? Yo tengo un montón de mails, están llamando ya como siempre líneas colapsadas, 900-100-800 al final del programa, tanto en los mails que a partir de ahora enviéis a milenio3@cadenaser.com como ese teléfono 900-100-800. Vamos a sortear también 3 libros entre los que preguntéis cuestiones del código secreto de la Biblia. Pero también tengo algunos mails mientras recogemos las primeras llamadas. Por ejemplo, hemos empezado los sábados, sabéis que a partir de ahora, y lo repito, hay cosas clave. Primero, que tenemos 3 horas a la semana y creo que ya está bien, que creo que son una buena forma de ponernos en contacto con todos vosotros. De 10 a 11, sábados y domingos, de 10 a 11. Los sábados, magazine, con biografías, con viajes, con rutas, con noticias, con historias, con la última hora. Y luego el domingo, como ha sido ahora, de 10 a 11, un tema monográfico. Sabéis, como intentamos hacerlo siempre, es decir, con los documentos, con las cosas que están ahí, las opiniones encontradas a veces, para que vosotros forjéis vuestra propia opinión. Y después de 3 a 4 vamos a intentar dar paso siempre, mientras al menos el verano nos lo permita, a vuestras cuestiones, a los oyentes. Pues bien, Raúl, que nos escribe
desde la empresa Madritel, nos decía que va a veranear, si no recuerdo mal lo pone aquí, sí, a Soria. Desde luego Soria, lugar mágico donde los haya. Y nos decía que si hay cosas extrañas en Soria. Bueno, sería para hacer un programa. Entonces yo te propongo, Raúl, que hagamos esa ruta que hemos hecho de momento a Navarra y La Rioja, dirigirla hacia Soria. También directamente, por ejemplo, otros amigos, lo tengo por aquí, nos proponen lugares. Granada, claro, otro lugar impresionante, donde hace poco además hacíamos la historia del exorcismo del Albaicín. Bueno, Granada y Soria, 2 propuestas, queremos muchas más, queremos saber cuál es la provincia que más misterio le da a nuestros oyentes. milenio3@cadenaser.com. De momento, Granada y Soria apuntadas. Dentro de poco, el sábado, 2 especiales sobre estos mágicos lugares. Amacuska nos escribía esta dirección de correo, la nuestra, preguntándonos por el enigma nazi. Dice, ¿es cierto que Hitler buscaba una magia muy concreta, con oratorios, con embrujos, buscando, digamos, el lado oculto de las cosas, sobre todo del cristianismo? Bueno, hay mucha leyenda urbana, hay mucha utopía también, hay muchas personas que se promulgan a favor de estas conductas tan salvajes, ¿no?, del nazismo en momentos muy concretos, y dicen que había esa filosofía interna. Bueno, lo cierto es que sí hay certeza concreta de que Hitler, por ejemplo, ideó ciertos platillos volantes y que perseguía objetos de poder como la lanza de Longinos, la supuesta lanza que se guardaba en el Vaticano con la que se hirió a Jesús de Nazaret. ¿Por qué Hitler mandó varias expediciones concretas, a Canarias una de ellas, otra muy cerquita de los hielos glaciares, en busca unos de la Atlántida y otros del Grial? ¿Por qué había este cóctel de ideas en él? Bueno, os prometo un programa solo sobre esto, y os recomiendo un libro de Editorial Edad, El Archivo del Misterio, que está a punto de salir, El enigma nazi, José Lesta, un libro impresionante para meternos en ese mundo a veces sombrío. José Luis, un buen amigo que estuvo en Galicia con nosotros, en el Castillo de Santa Cruz, nos escribe pidiéndonos un montón de historias sobre Galicia y comentándonos algo que no teníamos ninguna noción, no sabíamos, y es que el 16 de enero de 1809, a las afueras de La Coruña, en la batalla de Elviño, batalla de La Coruña, hubo un sinfín de muertos, y ha habido un montón de personas a partir de los años 60, fijaros que sobrecogedor, personas concretas que dicen haber visto escenas aparecidos, lo que queréis llamarles, que asemejaban esa batalla. Esto ocurre en otros países también, al menos hay gente que lo dice. Indagaremos en esta batalla del Viña, gracias amigo José Luis. Esos son los casos, las historias que nos interesan aquí en Milenio 3. 900-100-800, José de Alicante. Buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas madrugadas, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, vale. Yo quería saber si alguna vez podéis tratar el tema sobre criptozoología en España, concretamente en España, porque escribió un libro de criptozoología a nivel internacional, ¿no? Sí. Y creo que en España hay bastantes casos. No son de conocimiento público, pero creo que hay bastantes casos. Desde luego, tienes toda la razón, amigo. Vamos a intentarlo. En fin, esto. Y otra cosa, y muy breve, te quiero decir, muy breve, es que yo hablé en cierta ocasión con Lorenzo Fernández Bueno hace 2 años sobre un suceso muy extraño que me ocurrió en Zaragoza, y pues fue vía telefónica, tampoco le dio mucha importancia, y después hablé con Pedro Amoroso aquí en Alicante, y el hombre se portó encantado conmigo, incluso me dijo y me brindó la ocasión de ir a Zaragoza a estudiar este fenómeno. Y es que, fue una cosa horrorosa lo que me sucedió, ¿no? Cuéntanos un poco. Atropellé un fantasma. Yo iba con una mujer en el coche, iba conduciendo a la mujer, íbamos los dos, y entonces nos entró una sombra, pero perfectamente, y dije yo, para que atropellamos a esa mujer, y se echó en lo alto y allí no había nadie, pero es que volvimos a dar la vuelta para comprobar qué había ocurrido allí, y volvió a aparecer otra vez la sombra y desapareció inmediatamente. Y fue un suceso espeluznante, una cosa, incluso fui al médico y todo, eso fue la cosa muy mal. Pues ahora intento contestarte, compañero, porque conocemos casos parecidos y hacemos la dinámica de siempre. Preguntáis y contestamos a través del receptor. Un abrazo muy grande y gracias por llamar. Gracias, adiós. Pues se quedan nuestro compañero Carlos Nicolás y Carmen cogiendo los teléfonos un poco también sobrecogidos, porque estos casos, lo sabéis, hemos contado varios de ellos, son relativamente frecuentes. Hombre, no se puede decir frecuentes como que pasan todos los días, pero sí tenemos una amplia y vasta, incluso bibliografía. Primero, el asunto de la criptozoología, pues por supuesto, el sábado mismo creo que hablábamos, ayer mismo, o antes de ayer, de leyendas y realidades de los pantanos en España. Hablábamos de que, por ejemplo, el siluro
con algunos ejemplares de cientos de kilos, y los siluros albinos con su forma pues monstruosa casi, ¿no? Están dando origen a leyendas urbanas criptozoológicas sobre monstruos. Claro, está ocurriendo ahora mismo en algunos lugares de España, como Mequinenza en Zaragoza, ¿no? Pero hay muchas historias de animales desconocidos. Yo recuerdo en la querida tierra de las Urdes, en Extremadura, que a mí me encanta, cómo te hablaban de animales que algunos de ellos fueron catalogados pues por la ciencia tiempo después, como el escurrupión, que nada tiene que ver con el escorpión, la salamantiga. Bueno, hay toda una serie de historias preciosas en la cultura ancestral de este país, con animales muy concretos. Lo contaremos. Y en cuanto a su historia, pues qué decir, que desde luego aquí hemos tenido casos concretos de sombras, de figuras gigantescas, muchas con forma de mujer, otras con atuendos parecidos a paños o a sotanas incluso, que se han juntado o que han aparecido en plena carretera, que han obligado a, bueno, casi estrellarse algunos coches. Algunos, según la tradición, dicen que son advertencias. Lo cierto es que es indudable que algunas personas concretas, algunas en pleno año 2001-2002, las hemos entrevistado para este programa, han visto este tipo de sucesos. Y no les cabe la menor duda de que estaban ahí. No hay respuesta, pero los casos día a día dicen que en España superan ya los 300. Yo creo que es una cifra para tenerla en cuenta. Nos vamos hasta un lugar maravilloso, Vigo. Antonio, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Qué queréis preguntarnos? Cuéntanos. Bueno, casi no me da tiempo porque no he cogido mucho la onda del programa porque acabo de conectar hace poco, pero vamos a ver, yo creo dos cosas con todos mis respetos para esta persona de Alicante, que, bueno, a lo mejor conducía bajo los efectos de algún sedante o de alguna cosa parecida, porque los fantasmas no existen. Así es mi opinión y respeto la suya también. Hombre, por supuesto. No tiene sentido. Hay que decir que Galicia es una tierra que es propicia para todo este tipo de cosas. También por la geografía, ¿verdad, Antonio? Efectivamente, pero ya la Santa Compañía, no hay que creer en eso, hay que creer en cosas más positivas que... Para mí, por ejemplo, puede ser la trascendencia, la vida eterna, que eso sí es cierto, y los católicos creemos que es así, y de verdad lo podemos demostrar, porque la persona de Cristo, o sea, Cristo en persona lo ha demostrado que es así. Bueno, Antonio, pues fenomenal. Intentamos comentarte un par de cosillas porque vamos muy rápido con muchas llamadas. Un abrazo, amigo, gracias. Igualmente, adiós. Bueno, pues otras personas pueden decirle a Antonio que ¿por qué no creen en fantasmas y creen en lo que él dice? Parece que es igual de poco probable, ¿no? Ahí está la duda. Lo cierto es que yo sí creo, personalmente, aunque yo soy ya sabéis, un mero transcriptor en este caso y un periodista, que no tenía por qué ser para nada el caso de Alicante Serantes, porque, por ejemplo, hace poco hablábamos con personas de las fuerzas de seguridad del Estado, con militares que habían visto lo mismo. Hablábamos con soldados profesionales de la base de Morón de la Frontera que habían disparado contra algo muy parecido. Eso sí, ahí tiene razón Antonio en algo. ¿Son fantasmas? Yo creo que nuestro primer comunicante no ha dicho nada de fantasmas. No ha puesto ese origen o esa naturaleza. Simplemente algo que estaba en la carretera. Y yo te puedo decir que personalmente he entrevistado a personas de toda condición social que han visto lo mismo, que estaba ahí. Y no creo que todos los casos, puede que un porcentaje sí, sean imaginaciones. Yo creo que hay algo más. ¿Qué es? Ahí sí que ya no llego. Creo que está José de Barcelona. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal, José? Bien, aquí andamos currando, aquí dándole la rosca. Bueno, fenomenal. ¿Estás por algún lugar? ¿Estás por la carretera? Estoy en la carretera, sí, subiendo para casita ya. Fenomenal, ya acabando la ronda. Cuéntanos. Mira, yo tengo dos preguntas, si me lo permites. Sí. Una es muy rápida. Cuando era pequeño, tendría yo unos 14 años o así, estaba pues ahí al punto de dormirme, ¿sabes? Y no sé, vi como una reja que se me cerraba, ¿sabes? Fue como una especie de visión, una reja que se me cerraba así, unos barrotes que me subían de arriba a abajo y luego de lado a lado, ¿me explico? Ajá, sí. Algo realmente extraño, no sé qué podría significar algo como eso. Bueno, yo siempre os lo digo que aquí desde luego, hombre, lo interesante es que haya gente concreta que os pudiera interpretar, pero desde luego hay una cosa importante, José, y es que según la psicología hay dos tipos de visiones o de cosas que nos ocurren o al justo ir a dormir o justo al despertar, en esos dos, pero hablamos de segundos, y los expertos dicen, los nombres son muy raros, pero dicen que se llaman visiones hipnopómbicas o hipnogógicas, es puramente natural, es puramente nuestro, y significa, o quiere decir, que más o menos los últimos fragmentos de algo que estabas soñando y que no recuerdas se reflejan perfectamente como si estuvieran ahí en la vida. O sea, como si si imagínate que estabas soñando con una persona, pues como si se te apareciese esa persona. Esto la psicología lo tiene perfectamente descrito, no es nada paranormal. Si es justo al irse a dormir o al despertar,
parece que tiene explicación perfectamente natural y que no hay que en ningún momento angustiarse. ¿Y cuál es la segunda pregunta, José? A ver qué fenómenos extraños ha podido haber en Burgos. En Burgos, hombre, ahora mismo te contesto. Un abrazo, amigo. Otro, hasta luego. Bueno, y es que Burgos es una de las tierras con más misterios históricos, paranormales, ufológicos, arqueológicos, fíjate, nada más hablar de cosas como Atapuerca, ¿no? Auténtica cuna dicen, los primeros hombres inteligentes o con cierto grado de inteligencia que campaban por aquí, por la península ibérica. Yo te voy a contar una cosa que me remonta a mi niñez, fíjate, te podría hablar de Burgos, de muchísimos casos investigados por mí personalmente. Yo recuerdo perfectamente cuando hice un reportaje en uno de mis libros, en mi primer libro, Enigmas sin resolver, de uno de los casos que a mí más me ha impactado y que un día contaremos aquí. Y es el aterrizaje de 5 cosas ante 5 militares de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos, y que fue el primer caso en España que toda la prensa reflejó. Era el 2 de enero de 1975, y que durante 20 años el Ejército del Aire español mantuvo en secreto. Todos los expertos, hasta los más escépticos, consideran ese caso y no otro, en las proximidades de un pueblito que conocerás, Quintana Ortuño, como el caso ovni más raro de la historia de España. Ahí es nada. Y yo te contaría a nivel de la niñez ya una cosa que me acuerdo que me marcó en un libro de Juanjo Benítez, una historia en Solarana, muy cerca de Lerma, ese maravilloso lugar. Un agricultor que fue perseguido, vamos a llamarlo así, por una especie de medialuna rojiza. Pensó que era un incendio y aquella medialuna fue hacia él. Lo misterioso es que esa misma noche y no otra, en el polígono de tiro de las Bardenas Reales en Zaragoza, otro de esos grandes casos que motivó información confidencial que ha sido liberada pues 20 años después. A la misma hora, prácticamente unos minutos después de que este campesino que iba en un Renault 6, Carlos Izquierdo me acuerdo que se llamaba, fuera perseguida por esta media luna, que le hizo todo tipo de perrerías cruzándose la carretera, pues 30 personas en uno de los polígonos de tiro más vigilados de España, Bardenas Reales, Navarra, se las veían con algo muy parecido, la descripción la misma, como una campana rojiza, algo realmente intrigante. Gabriel, desde Tarragona, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Gabriel. Quería preguntarte 2 cosas. A ver. Si sabes de algún misterio ovni o paranormal por aquí por Tarragona. Ajá. Y sobre las caras de Belmez. Sí, cuéntanos. Si ha salido alguna cara más o... Nuevas caras, ¿no? Sí, porque hace 5 meses que no os puedo escuchar. Ahí va, pues te has perdido una investigación alucinante. Qué pena, porque con las caras de Belmez hemos descubierto, bueno, este programa se ha volcado en hacer una historia sobre algo que nos parece clave, y es una familia muerta, la familia de esa casa que murió en la guerra civil, y hemos comparado sus caras con las caras de Belmez. Te intento resumir todo en un minuto, ahora en un momento, ¿vale? Gracias. Adiós. Y es que Tumba sin nombre, así se ha llamado el libro que acabamos de sacar, que dentro de poco sonará. Ahora mismo Tumba sin nombre ha sido toda una aventura, y una aventura distinta porque la ha hecho este programa. Qué pena que no hayáis podido escuchar estos meses. Toda una investigación que ha dado un giro histórico al tema de Belmez. La policía científica ha colaborado con nosotros, Salvador Ortega Mayer, uno de los fundadores, informáticos. Bueno, hemos conseguido vincular las caras de Belmez a la familia de María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras. Toda esa familia fue masacrada en la guerra civil, ni más ni menos. En una de las páginas más ocultas, la toma del santuario de la cabeza, ni más ni menos. Y en ese libro, en Tumba sin nombre, que vamos a poner ahora mismo además esa advertencia sobre el libro, mejor imposible, hemos ido colocando cara a cara con programas solo al alcance de la policía científica. Y bueno, las concordancias han sido espectaculares. 70% de parecido prácticamente entre las fotografías de esas 7 niñas y sus padres que murieron ahí y las caras de Belmez. Hemos ido hace 10 días a Belmez para ver la repercusión de este estudio que da un giro a toda la historia, que explica muchas cosas, y algunas de las caras no están apareciendo, estaban desapareciendo, ni más ni menos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos esperándoos en el 900-100-800 y en el milenio3@cadenaser.com. Pues ahí está la Tumba sin nombre. Son las 3:33, justo 333. Esto también puede ser un código secreto, quién sabe. Nos vamos rápidamente, como siempre, Carmen Portera a tope con los teléfonos, colapsadas las 8 líneas del 900-100-800. Alberto desde Lérida. Alberto, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Mira, muy rápido lo que te quiero contar. No sé si habréis tenido ocasión de ver, porque durante esta semana, 2 semanas, lo han emitido varias veces en el Dial 13 de Canal Satélite Digital, un documental que se llama Cementerio TV90, que simplemente, pues lo que hace es, además es de España,
en varios cementerios españoles alterna tomas en cámara fija con cámara de infrarrojos, y luego pues ves los periodistas que acompañan pues a la gente de seguridad o que toma imágenes pues con foco, ¿no? Y claro, además para hacerlo más, por decirlo de alguna manera, truculento, lo hacen siempre de madrugada. Yo lo vi hace unos días y aproximadamente en el último tercio, en una de las tomas fijas de cámara de infrarrojos, parece que cruzó una sombra por delante. En fin, probablemente serán mi vista o simplemente igual la sombra de una de las personas que operaban la cámara. El susto que me llevé fue importante, y era nada, que si tenéis ocasión de verlo con vuestros ojos, seguro mucho más expertos que los míos, nada, que sepáis que... Oye, Alberto, dinos cómo era. Cementerio TV90. TV90. Qué cosa más rara, nunca había oído escuchar. ¿Y por qué se hacía esta experiencia? O sea, ¿qué perseguía esta experiencia, digamos? No, es simplemente eso. Por una parte, hablar con las personas que están de guardias de seguridad, se les acompaña en una ronda, y luego hay aproximadamente la otra mitad del documental son simplemente tomas de unos minutos de una cámara de infrarrojos fija en un cementerio, y sale pues Barcelona, Bilbao, San Sebastián. Qué curioso. Vamos a intentar es ponernos en contacto con los autores de esos reportajes. Vamos a ver qué nos cuentan. Varias veces con el dial 13 de Canal Satélite Digital. Y estoy seguro que lo de la sombra, o sea, son, bueno, no figuraciones, o algo perfectamente explicable, o mi miopía que me engaña, ¿no? Bueno, quién sabe. Tú sabes que había algunos expertos, como Germán de Argomosa, un gran maestro, que hablaba de estos asuntos, que fue uno de los pioneros en introducir estos temas, que decía que precisamente todo el mundo, no sabíamos por qué, todo el mundo, pioneros en aquella época, años 70, 71, se iban con las primeras grabadoras a grabar a los cementerios. Y resulta que en los cementerios nunca pasaba nada. Y argumentaban algunos que decían, bueno, parece que las psicofonías, o lo que, grave las psicofonías, lo que sea, tenía predilección por hechos truculentos. Y si lo pensamos bien, un cementerio es el lugar más tranquilo del mundo, ¿no, Alberto? Sí, no, ya te digo que independientemente de eso, es francamente curioso Pues lo que haremos, Alberto, será intentar contactar con esa gente. Nos parece una experiencia curiosa, a ver qué han vivido y que nos saquen ellos de dudas, ¿vale? Un abrazo. Oye, a vosotros, hasta luego. Gracias. María desde Santander, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hola María, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Te iba a felicitar por el programa, pero mejor ya yo de mayor quiero ser como tú. Hombre, eso no sé si te convendría mucho, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias, porque no os imagináis la cantidad de cariño que nos llega, es increíble. De tu equipo, vamos a decir. Bueno, si vamos a Santander contamos contigo, desde luego, Ya me gustaría. ¿Qué tal? Claro que sí, cuéntanos. Te digo, mira, a mí todos estos temas me fascinan desde muy pequeña. Habiendo leído, visto programas, escuchado pues como programas como el tuyo, sobre temas, llamémoslos ocultos, misteriosos, como quieras, en los que pueden entrar lo mismo ovnis que reencarnaciones, ouijas, psicofonías, todo, me interesa todo. Pero es que cuando he escuchado la primera parte del programa me he quedado... ¿El código? Sí. ¿Te ha impresionado mucho? Petrificada, asustada. ¿Y querías saber algo o preguntarnos algo en concreto? Bueno, no te asustes, que no merece la pena, de verdad. Comentarlo. Que lo que es, me he sentido engañada, en el sentido de que, nos han demostrado que eso se ha cumplido, que hay dos. Yo digo, más ahora que he oído muchos de tus oyentes hacer comentarios, ¿cómo es posible que no tengamos prácticamente nada de información sobre este tema en concreto? Eso sí es curioso, ¿ves? Y todo el mundo sepa lo que es una ouija, una reencarnación, un ovni. ¿Por qué nos dejan luego salir, a raíz de las Torres Gemelas, por ejemplo, a debatir si era una... que si estaba escrito o no? Claro. Estaba escrito. Bueno, sería muy susceptible eso de plantear, ¿no? El tema sería, ¿lo comparto o no? ¿Creo o no creo? Bueno, lo que vamos a hacer, María, lo que vamos a hacer es otro programa, porque vemos que han quedado miles de dudas, de historias, de inquietudes, que yo creo que, os lo digo de nuevo, hay que tomar con cierta distancia, porque esto es un programa de un profesor de la Universidad de Jerusalén y un impacto mundial. Pero si te parece, vamos a traer a gente a favor y gente en contra, que nos argumente por qué puede estar en contra de este código y que salgáis vosotros de dudas, ¿vale? Venga, un abrazo, María. Muchísimas gracias, Iker. Buenas noches.
Y nos vamos hasta Bilbao, lugar también bonito. Además queremos ir a Bilbao, queremos hacer un programa en Bilbao, hombre, un lugar siempre que ha estado muy ligado al misterio, pues entre otras cosas porque allí había un gran periodista, vivía allí en aquella época, siempre lo digo, Juanjo Benítez, y vaya, menudos reportajes que hacía en la Gaceta del Norte. Ahí está Pilar. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Tienes razón con lo de Juan José Benítez, ¿eh? Sí. Yo era de aquellas que leían las hojas de Hombre, lunes. qué suerte tenías, ¿eh? Hombre, en aquella época salí a la Gaceta del Norte. Así me inicié yo también en todo esto. Oye, Pilar, mira, hazme un poco de cronista. ¿Cómo eran aquellos reportajes? Que era, ¿te acuerdas tú? Eran a toda una página, ¿no? ¿Y nos puedes contar un poco a los chavales más jóvenes? Era una página toda completa y venía una pequeña foto de él y su nombre y tal, ¿no? Y luego ya empezaban con grandes titulares y tal, ¿no? Qué bueno. Y os contaba un caso siempre cada, no sé si era cada semana o cada día era. Cada día. No, perdón, los jueves. Qué bueno, qué nostalgia. Y luego ya posteriormente fueron los jueves y los lunes. Pues de verdad que, mira, te lo agradezco porque desde luego tú lo viviste ahí, y nosotros en este equipo desde luego le tenemos un gran afecto a Juanjo Benítez. Hombre. Y qué pena, ¿no? Que por ejemplo la imagen que tengamos de estos temas a través de la televisión sea tan distorsionada y que no recuperemos aquello, ¿no? Nunca mejor dicho, pero mira, ahora ya te tenemos a ti por aquí, que eres su gran seguidor. Muchas gracias. Eres su gran discípulo y yo te sigo. Me vais a reborizar, me vais a reborizar. Yo te sigo a ti desde tus comienzos en Radio Voz, en la Inter y en varios sitios. Qué bien, ¿cómo te agradezco, Pilar? A Santiago y a Contreras. A toda la banda, ¿no? A toda la banda y además, y os conozco, ya Lorenzo, os conozco en persona. Qué bien, y he estado con vosotros en una fiesta en la Sala Houdini en Madrid. Qué bien. Cuéntanos, Pilar. Pues mira, yo quisiera saber, mira, ahora mismo estoy en Bilbao, ya sabes que vivo en Madrid, pero mira, yo quisiera saber algo de aquello que se comentó en su momento de Los Ángeles de Paiporta. Qué interesante, sí. ¿Te acuerdas? Sí. De Los Ángeles de Paiporta, y me gustaría saber algo. ¿Qué hay de nuevo, no? Exactamente. Mira, otro tema, mira, ovnis, casos raros de abducciones, cosas de estas aquí en concreto en el País Vasco, sobre todo en la provincia de Vizcaya, y encuentros con lo absurdo. Sí. Eso sí que a mí me... Bueno, pues te voy a contar uno que seguro que no conoces, alucinante, ¿vale? Vale. Venga, Pilar. No, espera un momentito, Iker. Dime rápido, que tenemos un montón de llamadas. Pilar, dime. Con lo que ha dicho el anterior oyente, y tú has dicho el comentario de los cementerios, pues yo en persona tengo un gran estudio, de hecho, en un cementerio. ¿En un cementerio en concreto? En un cementerio en concreto, en un pueblo de Vizcaya. Oye, Pilar, pues de eso tenemos que hablar, Tremendo, y sí salen muchas cosas. Oye, pues te llamaremos, Pilar, y lo hablaremos. Un abrazo muy fuerte. Gracias por llamar. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Pues para Pilar, nos ha hablado de cosas pues como muy bizarras, ¿no? Encuentros con lo absurdo. Yo recuerdo que ahora hay casos, hay uno muy terrible, pues tipo sombras, ¿no? Como nos contaba el primer amigo desde Alicante, en el puerto de Barázar, que seguro que conocerá ella perfectamente, el puerto de Barázar, que comunica, si no recuerdo mal, Álava con Vizcaya. Pues allí en 1961, pues ocurrió algo realmente inquietante, distinto. Apariciones de este tipo de cosas que, ¿qué son? ¿Alucinaciones? ¿Son criaturas reales? ¿Son áreas de nuestra mente que no controlamos y que nos producen ese tipo de imágenes? Bueno, y desde luego nos quedaremos, pues a la espera de ese trabajo sobre los cementerios, a ver qué nos cuenta Pilar, a ver qué ha sacado en ese cementerio en concreto de Bilbao. Y ahora nos vamos hasta Cádiz, precisamente, fijaros y curioso, Bilbao, donde estaba Juanjo Benítez trabajando, y Cádiz, pues donde está ahora, siguiendo la ruta de Juanjo Benítez. José Luis, buenas noches, amigo. Buenas noches. A ver, cuéntanos. Mira, pues quería un poquito de información sobre el cronovisor, lo que es el Padre Pilón y eso, y a ver si hay alguna página de internet curiosa para poder mirar y eso. Venga, perfecto, te contestamos en un momento. Gracias, José Luis. Ya, de nada, hasta luego. Por cierto, me olvidaba que Pilar preguntaba por Los Ángeles de Paiporta. Pues fueron un grupo de personas que decían que, con una serie de... En una época en la que ya no era habitual que hubiera contactados, otro tema amplísimo, gente que cree estar en contacto con otras realidades. Resulta que Los Ángeles de Paiporta fueron un fenómeno que ocupó portadas de los periódicos en Levante. Eran unos muchachos que decían que estaban haciendo una recopilación de 2000 documentos, una historia muy compleja. ¿Qué pasó con ellos? Pues que desaparecieron como tragados por la boca de la tierra. Nunca más se supo. Y para José Luis de Cádiz, y además es que tenemos un montón de mails, preguntándonos otra vez, siempre lo hacéis, ¿dónde podemos escuchar el programa?
Hay casi 100 programas en www.ikerjimenez.com, que a pesar de que lleve mi nombre, da también un poco de rubor, pero es la página amiga de Milenio 3, con el permiso de la cadena SER, y gracias a amigos como José Manuel García Bautista o Rafael Cabello, tenemos ahí los programas. Mucha gente dice que caramba, que se saturan. Claro, es que a veces hay 100.000 escuchas casi a la semana de programas de Milenio 3. www.ikerjimenez.com, ahí lo tenéis, y el compañero pues podrá acceder a todo tipo de información. Sobre el cronovisor, bueno, un programa seguro, porque es una historia que tiene que ver con el Vaticano y con una búsqueda como de la máquina del tiempo, ¿no? ¿Nos parece de ficción? Bueno, José Luis, un poquito de calma, porque haremos un programa y te sacaremos de dudas. No era el padre Pilón. El padre Pilón era un sacerdote jesuita, o es, que investiga estos fenómenos. Era el padre Ernetti, en Italia. Contaremos su historia, seguro. Y estamos dando la vuelta a España. Estamos en tiempo de tour, pero esto es la auténtica vuelta a España. Murcia, Rubén. Buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker. Cuéntanos, Rubén. Mira, que anoche echaron un reportaje en la 2, yo no lo pude ver, pero me lo han comentado, sobre que en la Luna, la llegada a la Luna, la supuesta llegada a la Luna del hombre, pues que pudo ser un fraude. Un montaje, ¿no? Sí, y que parece ser que aportaron pruebas, que parece ser que Stanley Kubrick, el director británico, pues rodó la supuesta llegada a la Luna, y se ven unas fotografías con Stanley Kubrick ahí en el suelo de la Luna, cosas, no sé, un poco extrañas. Y la huella la supuesta huella que hay ahí, que no puede, que parece ser que no puede ser eso. Bueno, de eso, compañero, hicimos un programa entero, pero te voy a dar 2 o 3 datos claves por los que sospechamos, cuidado, no que el hombre está en la Luna, que eso es evidente, ¿no? Pero sí dicen que en aquel momento concreto a nivel político había un interés tremendo. Bueno, aquí en el programa, te lo recuerdo, lo puedes encontrar ahí también en ikerjimenez.com, pero te recuerdo que tuvimos aquí al director de la NASA en España, no en cualquiera, en la época, al doctor Ruiz de Ocopegui, y nos contaba cómo era una época muy compleja y cómo él mismo, bueno, era inquietante cosas como lo siguiente. En las fotos de Aldrin, que el que sale es Aldrin, la gente cree que es Armstrong, pero es Aldrin estaba antes y hacía las fotos, sale la bandera moviéndose, y claro, en la Luna no hay gravedad, no hay viento, y la bandera sale moviéndose. Luego había problemas con las huellas, había problemas de sombras con los focos. Bueno, hicimos un programa. Es cierto que hay 3 o 4 detalles inquietantes de verdad, para pensar que quizá esa primera toma o que hay imágenes de un montaje. Y sí te puedo contar una anécdota muy curiosa. El experto en la SER de estos temas de astronomía, Javier Gregorí, nos contaba, a modo de anécdota, que él, estando en las instalaciones de Cabo Cañaveral, encontró un archivo con un montón de fotos como las de la Luna, pero con focos. Y dijo, ¿esto qué es? Y le dijeron que había que haber pues un preparativo, ¿no? Y todos nos quedamos con la mosca detrás de la oreja, porque nadie sabe nada de ese preparativo. ¿Sería un plató? Bueno, te aseguro que haremos otro programa, ¿vale, compañero? Venga. Un abrazo, gracias. Gracias por el programa. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Pues esto es Milenio 3, estamos en la cadena SER, son las 3:47 y seguimos recibiendo llamadas a ese 900-100-800. Un pequeño descanso porque tenemos que dar también paso a los mails. Nos escribió Juan Coinet y nos preguntaba muy escuetamente, ¿cuándo vais a tratar el tema del Duende de Zaragoza? Bueno, tema espectacular donde los haya, el Duende de Zaragoza, muy pronto, la historia más increíble de la preguerra en España. Y nos vamos a Tarragona. Alguien nos preguntaba antes casos en Tarragona extraños, vamos a comentar un par. Ahí está, creo que Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Óscar. Sí, mira, era sobre este hombre que está descifrando los códigos de la Biblia. Ajá, Drosnin. Y sí, si realmente evita el holocausto, le tendrían que dar el premio Nobel de la Paz. Hombre, desde luego imagínate que él hace gestiones, ¿no? Y al menos intenta sensibilizar, ¿no? Decían que se había entrevistado con Arafat, fíjate qué fuerte, porque Arafat llevaba 15 años sin recibir a un periodista norteamericano. Se ha entrevistado con el primer ministro de Sarón, se entrevistó con Simón Pérez. Bueno, oye, yo no sé si será real o no el código de la Biblia, pero si sirve, ¿verdad? Si sirve, Óscar, para distendir, ¿no? Y una pregunta. Cuéntanos. Mira, hace 12 o 13 años en Alcoy, en Alicante, pasó un caso sobre un bloque de pisos encantados, no sé qué. Se ve que decían que habían construido el bloque de pisos sobre un cementerio, no sé qué. Y exactamente era en la calle Echegaray, no sé si sabes. Calle Echegaray de Alcoy, pues ahí sí que creo que no te podemos
ayudar, pero sí que tenemos buenos amigos incluso en Alcoy, y vamos a intentar preguntarles, porque en Alcoy hubo una cosa que, fíjate, nos preguntaban hace poco sobre una gente también a nivel de contactados, bueno, gente que decía que tenía poderes, una historia que ocurrió en el año 79, que acabó un poco mal y ocurrió en Alcoy. Pero te prometo que esto es calle Chegaray, en Alcoy, años 70, casa encantada tipo, casi como la película Poltergeist, ¿no? No, unos 12, 13 años hace. Ah, 12, 13 años. Sí, 12, 13 años, y fueron expertos y todo a mirarlo. En el 90. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a gente de Levante que seguro 100% que te va a dar una solución. Gracias por llamarnos, compañero. Venga, hasta luego. Y bueno, es que hay un montón. Por ejemplo, José Luis Romero Moreno nos escribía en milenio3@gadenser.com, nos preguntaba ¿qué hay de nuevas oleadas de supuestos avistamientos ovnis en España en los últimos tiempos? Bueno, en la semana pasada hablábamos de la Gallega, ¿no? Donde había intervenido la Guardia Civil, el Ejército del Aire, donde había nuevos casos. Esa sería la única y última gran oleada a caballo entre el siglo XX y el XXI. Después nos iríamos ya directamente a las de los años 70. La gran oleada española fue de 74 a 79, la gran cantidad de casos, digámoslo así, de informaciones por parte del Ejército del Aire. Y entre media y los 80, pues hay que decir que fueron como un desierto. Aquí mismo, en Madrid, tenemos a Soraya. Soraya, buenas madrugadas. Soraya, buenas noches. Soraya, parece que la hemos perdido. Seguimos, porque a veces, claro, están ahí las llamadas a tope y unas se van, se pierden, no se pueden seguir ahí mucho tiempo. Igual algunos se cansan, no lo sé, pero tenemos a Santi desde Oviedo. Santi, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Santi, pregúntanos. Quería deciros que el oyente que ha llamado antes de los cementerios, ¿sí?, que aquí en Oviedo hay un programa un canal de televisión que se llama Telecable. Ajá. El programa es Calle 13 y ahí, en lo de los cementerios, lo echan todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 de la noche. Caramba, pues ahora nos enteramos. O sea, a las 3 de la madrugada, a estas mismas horas. Sobre las 3 de la madrugada, de lunes a viernes, lo echan todos los días. Caramba. ¿Y tú has visto eso de la sombra o no? No he podido verlo, pero estaré más atento la semana que viene, a ver. Venga, muchas gracias, Santi. Ah, otra cosa. Dime. Quería saber si en Oviedo ha pasado, en Asturias, algo misterioso o lo que sea. Venga, perfecto, un abrazo muy fuerte. Venga, gracias, hasta luego. Pues es que en Asturias, claro que han pasado cosas. Es decir, es difícil encontrar, bueno, no hay ninguna provincia española donde a nivel histórico o a nivel misterioso no haya habido casos. En Asturias, muchísimos. Por ejemplo, a nivel criptozoológico y puramente científico, el calamar gigante, ¿no?, que solamente se encuentra allí, en Luarca. Hablábamos de Chile, de ese pulpo gigante de 13.000 kilos que está provocando una polémica increíble. Pues bueno, en Luarca, fosa abisal, allí estuvo el equipo de Milenio 3, el único equipo que estuvo en el mar, en alta mar, viendo lo que es el abismo. Desde luego yo personalmente no me baño más en una playa, viendo lo que vimos debajo del agua a 1000 metros. Pero sobre todo te interesará una historia apasionante de Asturias, digamos el emblema a nivel de misterio, el Santo Sudario de Oviedo, el Santo Pañolón, que bueno, es una historia apasionante que se está investigando duramente. Tocamos en algún programa de la Sábana Santa un trocito del Sudario de Oviedo, pero merece un programa entero. Dicen que es la cara de Cristo y que la sangre está ahí. Contaremos toda la historia. Sigue atento en Milenio 3. Volvemos a Santander, una ciudad donde, claro, hay tantos misterios, algunos muy queridos para mí, como el hombre pez de Liérganes, apasionante. Juan, desde Santander, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, Juan. Yo solo quería contaros, dos avistamientos ovni, bueno, dos primeros, pero los dos más claros que hubo en el año 94, en un pueblo de Cantabria, Herrera de Camargo, a las 4 de la tarde del verano del 94-95. ¿Qué se vio, Juan? Pues un objeto, una esfera blanca suspendida en el aire, aparentemente a poca altura, porque era enorme la esfera. El periódico aquí de Cantabria, un periódico de aquí de Cantabria, dijo que era un globo aerostático. Pero lo que vimos sobre a las 8:30, que estuvo 4 horas y media suspendida en el aire, quieta, dos figuras humanoides, y vimos cómo se fue la esfera a toda velocidad. Qué curioso, y esto pasó en Herrera de Camargo en pleno día. Sí, en pleno día, y a las 8:30 de verano, claro, horario de verano, 8:30, se fue la esfera y desde lejos pareció una estrella. Y otro avistamiento ovni, lo he visto yo, no sé si lo habrá visto otra persona, verano del año 2002, el verano pasado, en julio, 7 de la tarde, un avistamiento, pero lo más terrorífico que podía haber visto yo
lo de las películas de Stephen King se queda corto. Eso sí que era un objeto no identificado. La base era rectangular, salió de la nada. Yo estaba en casa en un quinto piso viendo cómo se iba acercando aquel aparato, bajando más bajo, iba más bajo que las nubes. Y a decírselo yo a unos colegas que había en la calle, abajo, a estirar el brazo y enseñarle el objeto, subió y a meterse entre... ¿Y desapareció? Entre las nubes, no desapareció. Siguió lo que yo no quise seguir mirando, porque me quedé estupefacto, lógico. sorprendido y bueno, y podía contar más. Juan, pero no tenemos tiempo porque hay un montón de llamadas, pero te voy a comentar una cosa muy importante del 94, ya verás, escucha muy atentamente. Un abrazo. Venga. Bueno, solo decir a Juan, claro, sí, hay tanta gente, ¿no? Cuando abres, y además nos pasa en otros programas, incluso yo creo que la pobre Mara Torres está acostumbrada a que la gente le llame. No es la función de este programa, por supuesto, sí de estar con vosotros. No de responder porque yo soy un periodista que simplemente se informa y puede comentaros paralelismos con otros temas, pero yo no tengo ninguna verdad, por supuesto que no. Ni creo en nada, ni sé nada. Simplemente nos informamos. Pero sí es cierto que nos contaba Juan de Santander un caso de una esfera, bueno, una historia en el 94 en pleno verano. Bueno, esa esfera fue vista también en Vizcaya, motivó una de las últimas investigaciones por parte del Ejército del Aire y nunca se sabe, o nunca supimos qué fue. Y fue portada de varios periódicos en aquella época y el diagnóstico que se le dio, hay que ser certeros, era globo sonda, globo aerostático. ¿Fue la verdad? ¿No fue la verdad? Quizá lo sepamos con el tiempo. Casi acabando porque tiene que venir Carmen Porter ya para acá. Miguel desde Mallorca, estábamos el sábado pasado en Mallorca investigando también cosas, con Chema Ford, nuestro corresponsal. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, cuéntanos. Bueno, dos preguntas. Sí. Sobre la Ouija, a ver si se puede contactar con fantasmas. Sí. Y si hay alguna casa encantada en Mallorca. En Mallorca, ¿no? Investigación sobre ese tipo. Pues te contestamos en un minuto. Muchas gracias. Venga, un saludo. Bueno, primero, la Ouija, que yo no sé si se puede contar con fantasmas, porque no sé si existen los fantasmas o no. Desde luego de carne y hueso hay muchos, ¿no? Eso lo conocemos todos. Que luego hay gente, investigaciones que dicen que hay presencias, desde luego. Que la Ouija ha provocado muchos casos raros, desde luego. Que cuando hemos ido a casos o casas donde pasaban cosas raras, algunas tan dramáticas, que recordamos hace poco, como la muerte de una niña, Estefanía Gutiérrez Lázaro y la policía interviniendo, que antes en esas casas se había practicado la Ouija, sí. Es decir, hay un nexo de unión entre Ouija y luego casa donde pasan cosas desagradables. Pues parece que sí, que es evidente.